Capítulo 11. ¿Cómo gobernar un país con un informe de una página? Luis Muñoz Marín era vulnerable. Tenía una debilidad. El FBI la descubrió, la documentó y se la amarró al cuello. Muñoz Marín era adicto a los narcóticos. Múltiples informantes proveyeron esa información y aparecía en el documento al final de la sinopsis de los hechos. Aunque fechado el 1 de abril de 1943 y redactado por alguien ridículamente llamado Nixon Butt, el informe no fue un chiste. Sirvió para ponerle un yugo al primer gobernador electo democráticamente en Puerto Rico. ¿Por qué rastreó el FBI esta información? Una serie de eventos concatenados sugieren una posible respuesta. Se habían perpetrado atentados contra las vidas de dos gobernadores nombrados por Estados Unidos, Robert Gore y Blanton Winship. El jefe de la policía, E. Francis Riggs, había sido asesinado. La policía insular había matado a tiros a 4 miembros del Partido Nacionalista en 1934. Una huelga agrícola había paralizado la isla en 1934 y la masacre de Ponce había resultado en la muerte de 19 personas en 1937. Un comité de ciudadanos le había advertido al presidente Franklin Roosevelt de que un estado de anarquía actualmente existía en Puerto Rico y que los pueblos estaban en estado de sitio. Ya para el final de la década de 1930, el arreglo colonial se estaba deteriorando. Estados Unidos tenía que controlar esta situación o arriesgarse a perder la isla para siempre. El rey de las carpetas, J. Edgar Hoover, entró en la escena con la caballería del FBI. 3 semanas después de la elección de Luis Muñoz Marín como presidente del Senado de Puerto Rico en noviembre de 1940, Hoover ordenó a la oficina del FBI en San Juan obtener toda la información de carácter pertinente sobre Luis Muñoz Marín y sus asociados. Más tarde, emitió una segunda directriz, ordenando una completa y discreta investigación por la oficina de San Juan. Los informes fluyeron inmediatamente. Luis no tenía profesión, era absolutamente irresponsable en sus finanzas. Nunca tiene dinero en los bolsillos ni piensa en sus responsabilidades. Nunca aceptó la responsabilidad de su matrimonio ni de su familia y por años no ha contribuido a la manutención de Muna Lee, su esposa, o sus hijos. En 1934 abandonó su hogar y desde entonces ha estado viviendo con su amante Inés María Mendoza. Ruby Black, una prominente periodista de Washington, era su medio hermana ilegítima. La madre de esta
había sido la amante de su padre en Washington, D.C., además de ser un mujeriego notorio con una medio hermana bastarda. Muñoz Marín carece totalmente de principios, no tiene ideales algunos y ha sido miembro de 4 partidos políticos diferentes durante su carrera política. Peor aún, era líder comunista para Puerto Rico y toda el área del Mar Caribe, y el oficial máximo del Partido Comunista en las Indias Occidentales, y ha nombrado 5 profesores a la Universidad de Puerto Rico, todos los cuales son comunistas confesos. La información seguía llegando. El día después de la muerte de su padre, 24 años antes del informe del FBI, Muñoz Marín había sido visto en público en condición de borrachera. Por varios días consecutivos fue visto bastante intoxicado en lugares públicos y se había convertido en la comidilla de San Juan. 2 décadas y media después, el senador Muñoz Marín, presidente del Senado de Puerto Rico, era un bebedor empedernido que incurre en prolongadas borracheras que duran desde 2 o 3 días a 2 o 3 semanas. Sus gastos en whisky nada más ascienden a alrededor de $2,000 al año. En una ocasión se emborrachó con Vicente Geigel Polanco, el representante de la mayoría en el Senado, en el Hotel Normandy. En otra ocasión llegó al Escambrón Beach Club a las 8 de la noche, ordenó tragos y luego más tragos. Les profirió palabras soeces a sus amigos y finalmente se marchó a la 1 de la madrugada, tan intoxicado que apenas podía caminar. Cuando el Escambrón le informó que debía $650, le ofreció al club una deducción de impuestos de $650. También tenía una deuda vieja de 5 años por $300 en el Hotel Condado y otra de $200 de RCA. Hoover era un experto en asesinar reputaciones. Sabía que estas alegaciones eran de poca monta. Necesitaba algo más gordo y estuvo ordenando por casi 3 años a sus sobrecargados agentes que siguieran hurgando hasta que lo encontraran. Ellos por lo pronto no encontraron nada más y solo le enviaron resúmenes legislativos y recortes de periódico. Pero entonces encontraron oro. El 1 de abril de 1943, Hoover recibió múltiples informes de informantes confiables de que Luis Muñoz Marín era adicto a los narcóticos. Además, un informe suplementario mostró que se le conocía como el Moto de Isla Verde y que había estado involucrado en un importante caso relacionado con narcóticos, pero que nunca se hizo nada al respecto, pues Muñoz Marín amenazó con despedir a todos los miembros del Insular Government Narcotics Bureau si siquiera contemplaban procesarlo. De acuerdo a este informe, el Servicio de Aduanas y el Departamento del Tesoro Federal en San Juan de Puerto Rico habían sido informados de la existencia
de la participación de Muñoz Marín en ese caso de narcóticos. Unos días después de recopilar esta información, el FBI cerró el caso. El expediente de Muñoz Marín en el FBI terminó abruptamente, con una nota a los efectos de que se ha completado toda la investigación de trasfondo en este caso. Este caso se considera como de estatus cerrado. Hoover por fin tenía suficiente material adverso y ahora podía poner a Muñoz Marín donde lo quería. Muñoz Marín era un adicto. Había sido sorprendido en un asunto de narcóticos y había usado su posición oficial para sepultar todo el asunto. El FBI no quiso investigar más al respecto ni procesar a Muñoz por el caso de narcóticos porque con este informe y todo lo que implicaba la adicción, la venta de drogas y la obstrucción de la justicia, el FBI podía destruir su carrera en cualquier momento, como clarifica la siguiente secuencia de sucesos. Este informe de una sola página convirtió al líder político de Puerto Rico en un muñeco de trapo a merced de Estados Unidos. A través de canales clandestinos del FBI, Muñoz Marín se enteró de que existía ese informe, que había sido radicado el 1 de abril de 1943. Al otro día de esa fecha, el 2 de abril, el senador Millard Tydings, demócrata de Maryland, jefe del Comité Senatorial de Territorios y Asuntos Insulares, presentó un proyecto de ley en el Senado Federal que abría las puertas de la independencia para Puerto Rico. Estaba basado en su propio proyecto Tydings-McDuffie de 1934, el cual había facilitado la independencia de las Islas Filipinas. El senador hasta le envió un telegrama a Muñoz Marín solicitando su apoyo. Para la conmoción e incredulidad del pueblo de Puerto Rico, Muñoz Marín se opuso al proyecto de independencia. El Imparcial anunció en su primera plana: Mr. Tydings patrocinará Proyecto Independencia si Puerto Rico lo quiere. Una versión del proyecto Tydings había sido presentada en 1936 bajo circunstancias totalmente diferentes. El senador Tydings había sido amigo íntimo de E. Francis Riggs y le recomendó que aceptara el puesto de jefe de la policía de Puerto Rico. El 26 de abril de 1936, angustiado por el asesinato de Riggs, Tydings radicó un proyecto de independencia para Puerto Rico. Bajo los términos del proyecto de 1936, si los puertorriqueños votaban que sí en un referéndum a celebrarse en noviembre de 1937, Estados Unidos le otorgaría la independencia luego de un periodo de transición de 4 años. Durante cada uno de esos 4 años, las tasas de impuestos sobre los productos de Puerto Rico se elevarían un 25%. En el cuarto año, cuando las tasas impositivas hubiesen alcanzado el 100%, lo mismo que pagaban los demás países, Puerto Rico sería independiente.
Muñoz Marín y otros se habían opuesto a la transición en 4 años. A las Filipinas se les había concedido 20 años para elevar paulatinamente las tasas impositivas. Se formaron comités de discusión, se publicaron editoriales y al final de cuentas, Tydings simplemente retiró su proyecto de ley. En 1943, Tydings volvió a someter otro proyecto de independencia. Y Muñoz Marín se volvió a oponer. Cuatro factores diferenciaban el proyecto de 1943 del de 1936. El proyecto de 1943 contenía una transición de 20 años para equiparar las tasas impositivas, igual que la ley Tydings-McDuffie hizo para las Filipinas. 2. En 1940, el lema de la campaña de Muñoz Marín había sido pan, tierra y libertad. El componente de libertad en la plataforma del Partido Popular Democrático se refería expresamente a la independencia de Puerto Rico. Él lo explicó a sí mismo, a cientos de miles de puertorriqueños en 786 distritos electorales entre los meses de agosto de 1939 y noviembre de 1940. El 30 de mayo de 1936, Muñoz Marín publicó en su propio periódico, La Democracia, que continuaría luchando por la independencia. 4. Para apoyar esa lucha había creado el boletín El Batey, el cual abogaba por la libertad y se leía ampliamente con 6 millones de copias en distribución. Ya que el proyecto Tydings contenía exactamente la cláusula que él mismo había exigido, una transición de 20 años, y tras su historial de 7 años reclamando la independencia de Puerto Rico, desde 1936 a 1943, Muñoz no tenía base alguna para oponerse al segundo proyecto, Tydings. Aún así, se opuso tenazmente y hasta viajó a Washington, D.C. para testificar en contra del proyecto ante un comité senatorial. Tydings mismo le envió un telegrama preguntándole: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se estaba oponiendo al proyecto? En 1943, el senador volvió a someter su proyecto de independencia. Y Muñoz voló a Washington para oponerse de nuevo al mismo. Esta vez declaró que si el Congreso aprobaba dicha ley, los puertorriqueños perecerían físicamente en 5 años. Dio su testimonio apocalíptico, a pesar de que 11 de 19 senadores, 22 de 39 representantes y 41 de 73 alcaldes lo favorecían. En total, el 57% de los representantes democráticamente electos apoyaban oficialmente la independencia. El porcentaje real probablemente era mayor,
ya que muchos oficiales electos eran renuentes y contradecir públicamente a su líder y presidente del partido, Muñoz Marín. El 16 de mayo de 1945, Tydings sometió otro proyecto de independencia, la ley Tydings-Piñero, al cual Muñoz Marín también se opuso. En 1946, abandonó toda apariencia de apoyar cualquier forma de independencia para Puerto Rico. En un cónclave de 2 días del Partido Popular Democrático, los días 3 y 4 de julio de 1946, anunció que él ya no era independentista. Luego de un debate de 10 horas, el cónclave adoptó la posición de Muñoz Marín y eliminó la independencia de su plataforma. Ay, Tydings. Ya para 1948, la transformación de Muñoz Marín en una marioneta de Estados Unidos era total. Declaró a la prensa que el único defecto serio en la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico era la ley que no dejaba que la isla refinara su propia azúcar. También en 1948 convocó una sesión legislativa extraordinaria para pasar la ley número 53, la ley de la mordaza, que era casi idéntica a la ley Federal Smith. Como previamente se ha explicado, la ley convertía en delito el poseer o exhibir la bandera de Puerto Rico, aún dentro del hogar. Hablar a favor de la independencia de Puerto Rico, imprimir, publicar, vender o exhibir cualquier material que pudiera socavar al gobierno insular y organizar cualquier asociación, grupo o asamblea de personas con un propósito similar. En menos de 2 años, Muñoz Marín había utilizado la ley número 53 para arrestar sobre 3,000 personas sin evidencia o debido procedimiento de ley y encarcelado a muchos de ellos por 20 años. La prensa isleña protestó de inmediato en contra de la ley número 53 como una amenaza a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Hasta convocó una asamblea de protesta el 25 de mayo de 1948, auspiciada por El Imparcial, El Mundo, El Día y el presidente del Círculo de Periodistas. Asistieron a esta cientos de periodistas, abogados, miembros de sindicatos, obreros y maestros. Cuando los periódicos comenzaron a llamar traidor a Luis, él contestó: esta ley es precisamente para evitar que nadie amordace al pueblo puertorriqueño mediante amenazas fascistas de fuerza. Le he pedido al FBI que la haga cumplir. Este fue el mismo FBI que tenía el récord de su propia actividad criminal en el uso de narcóticos, el mismo FBI que lo tenía a él y a través de él a la isla entera, agarrado fuertemente por el cuello. 5 meses después de que hiciera aprobar la ley de la mordaza, Luis capturó el premio mayor, el mayor de toda su vida. Se convirtió en el primer gobernador de Puerto Rico electo por el pueblo. Con el dominio total del Partido Popular Democrático,
A través de la isla y su control sobre el voto rural, el jíbaro enfocado en llenar el estómago y sobrevivir, más que en los sutiles matices de la primera enmienda de la Constitución Federal. No hubo forma de detener al coloso electoral Muñoz Marín. Su inauguración en la fortaleza, la mansión ejecutiva, en el viejo San Juan, fue un glamoroso evento cubierto por la revista Life y The New York Times y las televisoras nacionales CBS y NBC. La revista Time colocó la fotografía de Muñoz Marín en la portada, típicamente desaliñado. Los invitados incluyeron a senadores y congresistas federales, a David Rockefeller y a Beardsley Ruml, el presidente de la tienda Macy's. Miles de jíbaros bajaron de las montañas en camiones y guaguas. Miles más caminaron por horas trayéndole frutas y diversos regalos a su nuevo gobernador. La inauguración ameritó su propio sello de correos, con un tema definitivamente jíbaro. Por los primeros 2 años, Luis intentó mejorar la burocracia isleña y fusionó varias agencias de gobierno para controlar sus gastos. Pero los cambios más grandes ocurrieron dentro de su propia mansión. Luis se divorció de Mona Lee y se casó con su amante, la maestra de la escuela Inés Mendoza. Ella se convirtió en la decoradora principal de la fortaleza. Inés conocía la importancia de causar una buena primera impresión, particularmente en dignatarios y magnates estadounidenses que visitaban. Hizo comprar antigüedades españolas de la reina Isabel II y el rey Alfonso XII. Tapices con escudos de armas, pinturas y espejos europeos, mesas de mármol italiano, elaborados con candelabros de bronce, lámparas de porcelana, cubiertos de plata, grabados y una consola dorada para el salón del trono. La vida en el Palacio de la Fortaleza era buenísima, muy imperial, y Luis estaba orgullosísimo de ella. Había convertido, como por arte de magia, un diploma de equivalencia de escuela superior, una juventud disipada, un padre famoso y un gusto por las drogas en la gobernación de su país. El presidente Harry S. Truman estaba al alcance de una llamada telefónica. La estación radial del gobierno, WIPR, transmitía su programa semanal por toda la isla. Era dueño de un periódico y una imprenta. El noticiero Vigier filmaba todos sus discursos y distribuía noticieros de Muñoz Marín a todos los teatros de cine de la isla. Él ya no era un pobre poeta de Greenwich Village. Él era el protagonista, el escritor y el director de un drama que se estaba desarrollando alrededor de todo un pueblo. Bien tarde en la noche, Luis deambulaba entre las sombras de la antigua mansión. Cruzaba el salón del trono, el salón de la reina, el salón del gobernador, el salón azul, el salón de los espejos, el salón del té y una docena más de salones.
y entonces se preparaba un sándwich en la cocina. Se sentaba a leer en una biblioteca sobre cuya pared colgaba decorativamente la Carta Autonómica de Puerto Rico de 1897. Miraba pasar los barcos de la Marina de Estados Unidos por debajo de la Torre Sur y la luz de la luna bañar la terraza de caoba. Los sábados por la noche eran su momento favorito. Luego de una larga semana de pulseo con la legislatura, de bailoteo con la prensa y de leer los informes del FBI sobre el Partido Nacionalista, un toquecito de opio le ayudaba a recobrar algo de la poesía de su juventud. Cerraba con llave la puerta de su aposento del tercer piso, donde tenía la mejor vista de la inmensa bahía de San Juan. Se leía unas cuantas páginas del libro Pensamiento y Destino de Harold Percival, mientras escuchaba los cuartetos para violín de Mozart y el Agnés de Pellegrinae de Liszt. Se sentaba sobre su pequeña cama de caoba labrada. Adornaba con un dosel forrado en fino brocado de seda un espacio íntimo como de vientre materno, totalmente sereno, en la penumbra y el silencio. Colocaba un pequeño cuchillito, 2 agujas de tejer y una pipa de caña de azúcar sobre su bandeja de bambú, todo nítidamente alineado alrededor de una lámpara de aceite de coco. Entonces abría una cartuchera de cuero, sacaba y cortaba un buen pedazo de negro chandú y lo dividía en 10 bolitas, cada una del tamaño de un maní. Con las agujas de tejer, giraba y amasaba la primera bolita sobre la flama de la lámpara hasta que se ablandaba como caramelo y adquiría un color marrón y luego canela y finalmente dorado bruñido. Georgie Yee lo llamaba alas de cucaracha. Formaba una pequeña pirámide con el material ablandado. La colocaba dentro de la pipa y le hacía un hoyito con una de las agujas. Entonces se recostaba sobre una cadera, inclinaba la pipa sobre la flama de la lámpara e inhalaba despacio. Muy pronto, todo su cuerpo, hasta el tuétano de sus huesos, se relajaba por completo. Inés le advirtió que la gente estaba comentando sobre sus pronunciadas ojeras y su hábito de beber y drogarse. Él le contestó que solo estaba siguiendo la honorable y antigua tradición de Samuel Coleridge, de Benjamin Franklin, de Charles Dickens y de Pablo Picasso. La verdad, sin embargo, probablemente era más prosaica. Sobre sus labios jamás había sentido un beso más dulce, más delicado y más embriagador que el de la boca de aquella pipa de opio. Esa era la que le proveía el néctar del paraíso, y de eso él no quería dejar de beber. Jean Cocteau lo dijo una vez: es muy difícil vivir sin opio después de haberlo conocido,
porque es difícil. Después de conocer el opio, tomarse la vida terrenal en serio. Pero llegó el 30 de octubre de 1950 y la vida de Luis se tornó muy en serio. Estalló la revolución nacionalista y 5 nacionalistas vinieron a la fortaleza a asesinarlo.